Este domingo el Papa Francisco inició sus actividades a las 9 de la mañana con 26 minutos cuando salió a pie de la Nunciatura Apostólica para saludar a la gente. Después de varios minutos abordó el papamóvil y partió rumbo al Campo Marte, donde ya lo esperaba un helicóptero que lo llevaría a Ecatepec, en el Estado de México. A las 10 de la mañana con 46 minutos aterrizó en el municipio mexiquense. Subió al papamóvil y comenzó su recorrido de 8.8 kilómetros hasta el Centro de Estudios Superiores, donde ofició una misa ante más de 300,000 personas. Ahí exhortó a los asistentes a hacer de México una tierra de oportunidad. A las 13 horas con 27 minutos abordó el papamóvil y se dirigió al Seminario Diocesano de Ecatepec, donde tuvo una comida privada. Posteriormente se trasladó al helipuerto. De ahí regresó al Campo Marte. Nuevamente abordó el papamóvil y comenzó su recorrido hacia el Hospital Infantil Federico Gómez en la Ciudad de México. Ahí los pequeños entregaron al pontífice cartas y dibujos. Una adolescente entonó el Ave María. La señora Angélica Rivera de Peña le dio la bienvenida oficial. Los niños de México le abren con alegría su corazón y reciben con su presencia las virtudes de la fe y de la esperanza. Durante su mensaje, el Papa destacó la importancia de lo que llamó cariñoterapia. Tan importante la cariñoterapia, tan importante. A veces una caricia ayuda tanto a recuperarse. La esposa del presidente de la República le entregó el cuadro de la Virgen con el niño. Al finalizar la visita abordó un vehículo cerrado y después de 25 minutos llegó a la Nunciatura. Bajó del vehículo, repartió bendiciones y después ingresó al recinto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo con ustedes y el tiempo que sea necesario para tenerles informados de lo más importante, como lo que vamos a presentar a continuación, pues un resumen de las actividades del día de hoy del Papa Francisco. Aquí, pues todavía en la ciudad, bueno, después de Ecatepec, Estado de México, también aquí en el Distrito Federal. Y qué gusto. ¿Cuánto tiempo sin verte, Bernardo? Muchísimo tiempo. Buenas noches. Bueno, antes de empezar a abordar y hacer esta síntesis de las actividades del Papa Francisco, quiero invitarlos a ver una presentación de los invitados de primerísimo nivel, como ha sido todos estos días que tenemos aquí para esta noche. Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especializado en creencias religiosas. Es economista por la UNAM y realizó su especialización en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Fue fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Es autor de varios libros. El último se titula El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Actualmente es conductor de la serie Sacro y Profano, transmitida por Canal 11. Enrique Dussel Ambrosini, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia en la Sorbona de París. Obtuvo el doctorado honoris causa en Freiburg, Suiza. Fundador del movimiento Filosofía de la Liberación. Es autor de múltiples libros, entre los que se encuentra Política de la Liberación. Lucila Servitje Montul, teóloga, doctora en Teología por el Institut de Teología Fonamental, Centre Borja Sant Cugat del Vallès en Barcelona, España. Tiene maestría canónica en Teología Fundamental por la Facultad Jesuita de París y maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista y miembro de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana. Hombre, les decía, ¿no? De primerísimo nivel. Qué gusto entonces de nuevo, Bernardo, escuchar la opinión de nuestros invitados con tantos conocimientos y que han estado también al tanto de lo ocurrido. ¿Por dónde empezamos? De tanto que ha habido. Por el resumen. El resumen, bueno, ya sí, ya teníamos una introducción, ¿verdad? Claro. Pues tenemos una síntesis de las actividades de hoy, aunque no estará de más a retomar un poco algo de lo ocurrido el día de ayer con el doctor Enrique Dussel. Así que vamos a ver esto.
árbol caído, vida de los mortales. Y Y algunas imágenes, pues, del recorrido y de su visita al hospital. Bienvenida, señora, bienvenido, señor. Buenas noches. Buenas noches. Antes de abordar lo del día de hoy, ¿qué les parece si escuchamos al doctor Enrique Dussel, que nos pide unos instantes para hacer una reflexión del día tan guadalupano que fue ayer, doctor? Sí, pero yo querría más bien referirme a algo que no lo he visto muy comentado, que fue sus palabras al episcopado. Claro. Algunos creyeron que era fuerte, otros no, pero algo pasó desapercibido, que es lo siguiente. A ver. En la iglesia tan institucional como la católica, los obispos se cuidaban mucho de la opinión de Roma de lo que hacían, de tal manera que eso limitaba muchas veces lo que hacían, porque vaya a saber qué informes llegaban a Roma. ¿Se sabían observar? Y entonces el propio arzobispo de Buenos Aires, llamado cardenal Bergoglio, sabía que había un observador romano, pero esta vez el observador romano habló a los obispos. Y esto quizás no se haya notado. Y les dijo, tomen responsabilidad. O es decir, yo no voy a aceptar fácilmente observaciones que vayan en contra de una cierta línea que les estoy indicando, comprométanse con el pueblo. O es decir, les dio una enorme libertad. Ese aspecto me parece que no se observó, porque ahora es el propio Papa el que los está impulsando a hacer más, no dormirse sobre los laureles. Sí. Ese aspecto me parece muy importante, porque es llamar a los obispos a que innoven, que piensen en su gente. Ya. El primer aspecto. Y el segundo, en la Virgen de Guadalupe en un momento dijo algo muy profundo, que va muy al fondo de la esencia del pensamiento cristiano, pero también yo llamaría más comprometido en América Latina. Cuando llegó el sufrimiento de las víctimas y les dijo, ese sufrimiento hay que superarlo también cuando se puede, ayudando a los otros. Y por eso entonces les dijo, y les repitió el texto de Mateo 25, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, que es el texto original del pensamiento más profético en América Latina. O es decir, no es asunto de regodearse en el sufrimiento, sino pensar en los demás. ¿Y actuar? Esas dos cosas fueron muy importantes ayer y no lo vi tan reflejado en algunos comentarios y quería hablar de ello. Qué bueno, Nada más, muy qué bueno corto. que está con nosotros y que le escuchamos su opinión que tanto nos importa. Por favor, Bernardo. No, me gustaría escuchar cuál es tu evaluación en esta jornada. En general, después vamos a ir desmenuzando. Bueno, antes nada más quisiera aclarar porque leí rápido y parece que dice ahí doctora y si acaso soy doctoranda. Por favor, no vaya yo a quedar como Falsati porque eso sí no me gustaría en eso, ¿no? Y eso nos conecta. El centro del día de hoy era primero la expectativa. Había mucha expectativa por el lugar al que se iba, por lo que significa Ecatepec. En el caso muy concreto, bueno, de las que estamos desde la teología feminista, bueno, toda esta cuestión de los feminicidios en Ecatepec y también toda la cuestión de lo que significa como lugar
la situación económica y social hoy en día. Y entonces lo mencionó ya el doctor Barranco allí en la mañana, de que esperaba algo más sociológico y surgió algo que iba más allá. Y bueno, aquí es donde está parte de esta discusión. ¿Realmente es más allá o se trata de algo que pudo haber sido dicho en cualquier parte del mundo? Es cierto que con la segunda parte, con lo que se mencionó al final, antes del Ángelus, la mención al Éxodo y luego la petición de que este fuera una tierra de oportunidad, una tierra donde no permitiéramos que los jóvenes quedaran a merced, y ahí se le quebró, a pesar de que lo estaba leyendo, se le quebró la voz al Santo Padre. Sí, tiene una gran preocupación y ocupación por los jóvenes, sí. Los niños, los jóvenes, los ancianos, o sea, realmente se le percibe afectado por las problemáticas que hay en el mundo. Y ahí dijo algo, porque escuché uno que decían, en manos del narcotráfico. No dijo en manos del narcotráfico, dijo en manos de quienes trafican con la muerte. Cierto. Que está hablando de una cosa muchísimo más amplia, y es esa la que nos lleva precisamente a la homilía. ¿Quiénes trafican o traficamos con la muerte de alguna manera? Y en esto era lo que nos estaba llevando es al autoexamen previo, muy relacionado con este de ¿quién soy yo para juzgar? Júzgate a ti mismo, juzguémonos a nosotros mismos antes de empezar a juzgar la realidad o a juzgar lo que está sucediendo. Sí. Juzguémonos como sociedad, que tiene que ver un poco con esta parte de también tratar de conciliar, pero no conciliar desde una cuestión que podríamos considerar light, donde no hay nadie responsable, sino conciliar desde que todos tenemos parte de responsabilidad en esta situación. Claro. Vamos a una pausa para regresar y seguir escuchándolos. Bernardo. Adelante. Regresamos. En Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México, más de 300,000 personas asistieron a la misa multitudinaria ofrecida por el Papa Francisco en los terrenos de la Unidad de Estudios Superiores. Durante la homilía, el pontífice aseguró que actualmente la sociedad está dividida y enfrentada, y exhortó a los fieles a evitar las injusticias. Cuaresma, tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias que atentan directamente contra el sueño y el proyecto de Dios. Poco antes de concluir la celebración religiosa, el Papa pronunció un mensaje en el que invitó a los asistentes a hacer de México una tierra de oportunidad. Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar. Pidió también no hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte. Al finalizar la misa, el Papa Francisco, ataviado con casulla morada por tratarse de una celebración en tiempo de Cuaresma, pidió a los fieles orar por él. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias. Bueno, Bernardo, ¿y tú cómo has visto estas últimas horas de actividad? Yo creo que yo coincido con Lucila, es decir, hay tantas expectativas en torno al viaje,
¿Te acuerdas cuando conversábamos en los programas previos los temores que había de que el Papa estuviera como de muy bajo perfil o muy espiritual en algunos? Y hemos visto en estos 2 días que el Papa ha estado echado para adelante. Probablemente en esta homilía él le dio un tono un tanto mucho más pastoral, más de una homilía más intimista, religiosa, aunque también tuvo sus elementos fuertes. Sí. Pero muchos, por ejemplo, esperaban el tema no solamente de la mujer, sino el tema de la violencia y sobre todo la enorme complejidad que significa un espacio urbano y suburbano, ¿no? A una gran metrópoli, con todos los problemas que tiene. Sin embargo, creo que hasta el momento el Papa está respondiendo a las expectativas generales. Todavía falta todavía Chiapas, mundo indígena, o sea, hay como más oportunidades, pero lo que estoy percibiendo, Adriana, es que esta visita tiene un fuerte acento social. Es un Papa valiente, suave, dulce en algunos momentos y muy simbólico. Y lo de la tarde, bueno, lo de la tarde efectivamente fue más, pues el Papa más cándido, más tierno, tomándose el tiempo con la gente, que la verdad eso tiene otro impacto, probablemente con otro tipo de público, sí. Pero es el Papa cercano, el Papa atento. En un hospital con gente enferma y familiares, ¿no? Así es. Más afectuoso también y sin filosofar elevadamente también. Sin prisas. Sí, sin prisas. Enrique. Sí, yo noté, sin embargo, el de Ecatepec son las tentaciones. Sí, claro. Muy fuerte. ¿Y a quién se dirigió? Yo creo que se dirigió nada menos que a los políticos. Su interlocutor fueron los políticos. Dijo Satán, con él no se conversa. Y Satán son las potencias de este mundo. En la Biblia, y el Papa lo sabe. Y dijo, ¿cuáles son las tentaciones del poder? La riqueza. Vemos cuánto roban. ¿Y cuánto corrompe? Y esa es la corrupción. Y entonces habló de la riqueza de una manera muy interesante. Segundo, la vanidad. Sí. Se muestran grandes autos, grandes palacios, casas gigantescas que ni podrán habitar, mientras que la gente se muere de hambre. Doctor, y el orgullo. ¿Y usted orgullo que es yo soy primero y los demás, que yo lo vi un ataque muy fuerte al poder. El poder de los que, como dicen por el sur, los que mandan, mandando. Y él dijo, los que mandan es el servicio. Y entonces, ¿qué es? A la riqueza, la pobreza, la vanidad, la humildad, y el orgullo, el servicio. Claro. Otra manera de comprender el ejercicio del poder. Yo lo encontré muy fuerte, este texto, porque era muy fuerte al que se estaba refiriendo. Pero además es notable, al fundador del cristianismo, el demonio lo puso arriba del templo, arriba del templo, y le dijo, te doy el dominio sobre toda la tierra arriba del templo. O decir que de paso fue una crítica al templo también. Eso era lo que quería comentarle, al poder que también se tiene en la iglesia, claro, a los lujos que también tienen muchos la vanidad, en la iglesia. El orgullo del cual él está luchando en Roma. Miren, coloca un gran cardenal para que las finanzas procedientes del mundo anglosajón australiano. George Peel. Y en la primera de cambio se gastan 600.000 euros para arreglar su palacio. Sí, sí. Y entonces el pobre, yo creo que dijo, ¿quién nombré yo para arreglar las finanzas? Sí. Puede decir, yo creo que fue muy fuerte ese discurso en Ecatepec. Sí. En fin, habrá que ver otros intérpretes. Lucila, por ejemplo, doctora. Doctora. Otro de las interpretaciones que se hacen a esto es precisamente la tentación del poder económico, del poder político y del poder religioso. Y no lo explicitó de esa manera, pero es otra de las maneras como se puede esto presentar, ¿no? Más para complementar lo que estabas aquí mencionando.
Pero sí se te quedaste, Lucila, con me faltó algo en relación a la defensa de las mujeres. Existe esta parte donde esto se mencionó, no se explicitó. Lo esperaste y no llegó. No llegó. Y lo esperábamos muchos y muchas, yo pienso. Sobre todo porque Ecatepec hoy por hoy es un ojo de huracán en términos de feminicidio y de asesinatos por odio de género. Y esto es algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Se esperaba esto. Yo también, en cierto sentido, lo esperaba. Sería tanto como que cuando vaya a Ciudad Juárez no hable de migrantes, ¿verdad? Sí, claro. Digo, entonces, ¿tú cómo lo viste, Bernardo? No, tuvimos una fuerte reflexión durante la mesa, ¿no? Y que vio por la cuestión de tentaciones en términos de la Cuaresma. Pero tu interpretación, y además mi respeto, tú eres un teólogo y filósofo reconocido, tu interpretación es mucho más profunda de lo que en esta mesa tuvimos, que era más de corte pastoral, tratando de entender sobre todo el tema del otro, la otredad que tenía, cuando la otredad era el otro, el pobre, el sencillo. Pero efectivamente el sentido, por lo menos mío, es que esa reflexión pudo haberse dado en cualquier lado del mundo, ¿no? Pero con lo que tú dices, puede ser que el interlocutor, que yo también creo, era precisamente la clase política, tanto secular como religiosa. Exactamente, no solamente a los que no visten sotana. Exactamente, ¿no, doctor? Claro, es un poco el Dios del lunes al sábado. El domingo es el Dios sagrado, pero hay otro Dios que reina toda la semana y a veces no lo vemos. ¿Y lo de los niños, qué les pareció lo del hospital? A mí me llamó mucho la atención el pasaje de la Escritura que escoge para hablar con los niños y que, bueno, muy reciente, es algo que recientemente hemos celebrado en la fiesta de la Candelaria, pero también es fundamentalmente un pasaje que une los extremos generacionales. Es el ocaso de la vida que se está encontrando, que puede partir en paz porque sus ojos han visto la salvación. Poco antes, en alguna de las cápsulas que iban apareciendo, Francisco está hablando de que probablemente él solo cuenta con 4 o 5 años de vida y que ya se han ido 2. Lo menciona de esta forma y hablando de que pues está cansándose, como se lo pide a los obispos, y sin mirar un poco. Pero la salvación está en los niños, la salvación está en el niño que ha visto ahí. Vamos a una pausa. Además es ya una buena introducción para darle otro giro a la conversación de este día. Sí, regresamos. Yo creo que sería conveniente seguirles escuchando sobre esas primeras horas de la mañana en Ecatepec, por favor. Sí, hay un aspecto muy, muy importante que es el lugar. Es un lugar complejo, un lugar, digamos, de una construcción urbana reciente, un lugar muy importante en términos económicos, en términos políticos, pero sobre todo un lugar de profundas contradicciones. Veíamos en la mañana cómo Ecatepec se convertía como en un espacio de los nuevos movimientos religiosos, sobre todo de carácter pentecostal y neopentecostal, con mucha fuerza ahí. También un lugar de culto como es la Santa Muerte. Tiene en Ecatepec un gran respaldo en esta zona. Y también tiene contradicciones a nivel católico. Recordemos que es la diócesis de Onésimo Cepeda, un personaje muy controvertido, un obispo muy controvertido, que en un año construyó una mega catedral que no correspondía, o hay una especie de polaridad estética, económica entre la catedral construida y la gente ahí. Entonces, todos estos elementos daban a que la presencia de Francisco, además Francisco con una gran vocación de pastoral en medios suburbanos, iba a dar giros importantes en torno a esto. Y probablemente fue en el mensaje, en este mensaje del Ángelus, donde entró más de frente con la gente, con la problemática que está viviendo. Local.
local. Sí, ¿no? es muy diferente a otros puntos donde ya estuvo y lo que viene. Doctor Dussel, su opinión, por favor. Sí, yo volvería sobre el tema, porque fue la lectura, ¿no? La gente cree que, bueno, Satán será un espíritu. Cuando los que estudian estos textos en serio saben que son las grandes estructuras del cual los propios seres humanos consistimos en la dominación. Entonces, por eso que el Papa se refirió muy concreto a las grandes tentaciones, o es decir, creo que se refirió a la corrupción, para mí, o es decir, realmente lo que el político o aún el eclesiástico y también los economistas y los empresarios anhelan la riqueza. Y entonces, en cierta manera, dijo, ¿y para qué tanta riqueza? Si esa riqueza es de todos, habría que compartirla. ¿Qué se gana con ello? Y el Papa mismo la desprecia en cierta manera. Él llega a Roma en un pequeño hostal, duerme ahí, lo eligen Papa y vuelve al mismo lugar. No, desprecia la riqueza, porque tiene que estar al servicio de los demás como bien común. Esa es una bofetada a nuestra élite. Y la vanidad son esas grandes reuniones, esas, diríamos así, ostentación de esa riqueza. Y entonces él también dice, y mientras tanto hay gente tan pobre, él lo opone. Y como decías muy bien, el orgullo, ¿no? Que es lo propio de lo eclesial y las jerarquías. Por eso a los obispos les dijo, no quiero príncipes. Pero también en cierta manera le dijo a los políticos, no quiero reyes o monarcas, sino servidores del pueblo. Y Satán es justamente esa tentación. El poder. Entonces parece muy espiritual, pero es espiritual porque es muy político, porque es muy económico. Es un lenguaje que no se está acostumbrado a escuchar. Entonces se lo toma como un lenguaje espiritual. Y el político, el secular, dice, bueno, ese es otro mundo que el mío. No, estamos exactamente en el mismo mundo y sabemos de lo que estamos hablando, del ejercicio del poder. Y lo estás haciendo mal y corrompido. Tienes que convertirte. Ahora, yo me gustaría ver qué pasó dentro de esos que escuchaban esas palabras. ¿Estarían pensando, es muy serio, voy a cambiar? ¿O estarán pensando, ojalá que no hable mal de mí y entonces me salvé de esta ocasión? Es que hay alguien... O me saqué la foto y he logrado entonces ahora más riqueza, más vanidad y más orgullo. Eso es lo que queda un poco allí y a algunos lastima de ver a un hombre así tan simple como el Papa, rodeado de gente a veces que no cumple lo que está diciendo y que no piensan cumplirlo, es lo peor. No, entonces, parece una cosa un tanto dramática esa oposición, pero es parte de la realidad. Y supongamos que sí hay, nos imaginamos que sí hay mucha gente a la que le quedó el saco y se sintió aludido, como cuando estuvo en catedral, ¿no? Y algunos había imágenes que volteaban así como que no es a mí, ¿verdad? No, y que no hay ningún problema entre nosotros. Nos queremos mucho, ¿verdad? Bernardo. No, yo creo, Lucila, que efectivamente cuando habla de riqueza, el Papa dice la riqueza con el pan del sudor del otro. Esa es explotación. O la riqueza a través del abuso, que es corrupción. Hizo explícitamente estos dos aspectos cuando habla de las tentaciones. Ahora, sí, digo, ya escuchando al doctor Enrique Dussel, teólogo, filósofo, pues sí suena fuerte. Pero retomando lo que planteaba Adrián, ¿hasta dónde la gente, ¿no? La gente común y corriente, mortales como nosotros, podemos tener estos niveles de interpretación, de agudeza? La esperanza de muchas personas que esperaban esto otro y se encontraron con esto, me comentan también que probablemente sea este estilo jesuítico de ir a la puerta del otro, pero esta vez es ir a la puerta del otro en aquello que compartimos, en las responsabilidades compartidas, en que estas tentaciones, esta cuestión de que Satán son las estructuras, todos participamos de ellas, que no es cuestión solo de
poner la culpa de una forma externa, sino otros han hablado de estas 3 tentaciones como las tentaciones del falso yo, de la falsa persona que hay en cada uno de nosotros. Y creo que esta fue la oportunidad que se le dio a todos de ponerse el saco, ¿no? Aquí. Doctor, ¿y qué opina de una vez que el Papa se ha expresado como lo ha hecho desde que llegó, pero especialmente Catedral y hoy en Ecatepec, por lo que usted ha retomado, qué tanto realmente escucharon y qué tanto se verá reflejado y tomarán nota y se verá un cambio o entraron por una oreja y salieron por la otra? No sé, yo creo que lo más probable es que acontezca ese pasaje de una oreja a la otra. Y nada más nosotros aquí estamos escuchándolos y qué bien lo que dijo el Papa, a ver si toman pero nota. Cuidado, a algunos le pasa, pero hay otros que le confirman que esa es la línea. Y hay otra gente que descubre algo que no había pensado. También. Una reflexión. Me gustaría situarme como un hombre de izquierda o un observador de izquierda que para el cual la religión todo ya está superado. Y de pronto decir, puede que tenga ciertas potencialidades. Miren, hay malas interpretaciones en todo esto. Un gran pensador alemán dijo, la religión es el opio del pueblo. Cuidado, dijo, la religión es el opio del pueblo, pero cuando es fetichista y de dominación. Este Papa no es esa religión, es otra. Es más bien como, si me permite, Chile y no opio. Y lo mismo aquello de el ateísmo es lo propio de la racionalidad ilustrada. Y lo dijo un gran filósofo alemán. No, él dijo, el ateísmo cuando es negación de la negación del hombre, ya no tiene más función. O es decir, si una religión justifica la opresión, hay que ser ateo. Pero si esa religión dice, libérate y de tu sufrimiento, ayuda al prójimo y cambia las cosas, esa es una aliado al proceso. Entonces tenemos que cambiar la opción. Quizás a los que le va a entrar por un oído y se le va a quedar dentro, es a la gente más inesperada que dice, ese tipo de religión está interesante. Y eso es lo que está haciendo el Papa. Pongámoslo en práctica. Está predicando una nueva interpretación que ha surgido en América Latina. Y en eso él es un discípulo de un proceso. Gracias, doctor. Vamos a una pausa para regresar y seguir escuchando a nuestros invitados. El Hospital Infantil Federico Gómez fue el escenario de un emotivo encuentro, la convivencia del Papa Francisco con decenas de niños, pacientes de ese nosocomio. Los pequeños entregaron al pontífice cartas y dibujos. Otro niño traía un rosario para obsequiárselo. El Papa lo bendijo y pidió al pequeño que se lo cuidara. Uno más le pidió rezar por su abuela. El Papa prometió hacerlo y le dio un obsequio para ella. Sin duda, uno de los momentos más conmovedores fue cuando una adolescente le cantó el Ave María. Abrazos, fotografías y bendiciones a cada paso. Después, la bienvenida oficial. Los niños de México le abren con alegría su corazón y reciben con su presencia las virtudes de la fe y de la esperanza. Tenga la seguridad que vamos a rezar mucho por usted, como usted lo ha pedido, sí, para que Dios le siga dando la luz y la fortaleza que con gran humildad nos ha mostrado. Usted es grande por lo que dice, pero es mucho más grande por todo lo que usted hace. Durante su mensaje, el Papa destacó la importancia de lo que llamó cariñoterapia. A todas las personas que no solo con medicamentos, sino con la cariñoterapia ayudan a que este tiempo sea vivido con mayor alegría. Tan importante la cariñoterapia, tan importante.
A veces una caricia ayuda tanto a recuperarse. Agradeció a todo el personal del hospital que día a día vela por ellos. Los médicos los bendicen a ustedes cada vez que lo curan, las enfermeras, todo el personal, todos los que trabajan los bendicen a ustedes los chicos. Pero ustedes también tienen que aprender a bendecirlos a ellos. Al final de su discurso, la señora Rivera de Peña le entregó otro obsequio, regalo de parte del hospital y de los pequeños, el cuadro de la Virgen con el Niño. El emotivo encuentro duró poco más de 1 hora. Digo, ya estamos de regreso. Estamos comentando cómo fue ese encuentro, ya después de Ecatepec. Pues vámonos al hospital, ¿no, verdad? Digo, no vámonos al hospital. Vamos a ver lo que hay. Yo todavía estoy bien a pesar de las palizas. Pero no es para tanto. A ver, entonces, Bernardo. Mira, yo creo que esa es otra faceta, incluso del Papa. Es decir, es una faceta más de una persona cálida, de una persona cercana, de una persona que tuvo una serie de actitudes. Incluso ya se le veía muy cansado. Comentábamos cómo al salir de Ecatepec se le veía realmente muy cansado. Y le dio un poco de tos, el humo, el polvo. Entonces, pero al entrar nuevamente en contacto con los niños se reanimó y les dio el tiempo que requerían, los abrazaba, los besaba. Y ahí entendí por qué el Papa con los obispos le dije, tienen que agacharse. Dije, pues, ¿agacharse para qué? Ahora me di cuenta por qué tienen que agacharse, porque besaban a los... Y me di cuenta también que cuando había una silla, él tomaba de los 2 brazos y descansaba, o sea, le costaba trabajo también a sus años. Yo creo que a muchos les da una faceta no del Papa intelectual que dice, que plantea, sino del ser humano que se conmueve frente a la vulnerabilidad de niños enfermos. Pero no sé, tú ya habías Lucila, apuntado. por favor. A mí me llamó mucho la atención que precisamente el chico que está ahorita, al que no le respondía, es al que más tiempo le dedicó. Esta parte donde no es precisamente la respuesta que recibes del otro, sino la gratuidad de lo que estás haciendo. Que ese es lo que mencionaba Enrique, ese es el antídoto a esas tentaciones, es entrar en esa gratuidad del servicio, que se manifiesta por el silencio, por la palabra, pero finalmente por el servicio desinteresado, que es lo que él está tratando de mencionar ahí dentro de las enormes limitaciones que el protocolo le plantea, ¿no? Porque también se alcanza a ver allí pues lo limitado del escenario, que no deja de tener toda una parte de artificial, tal y como está planteado ahí. Un hospital impecable, como no son los hospitales. Así quisiéramos verlos siempre, a ¿verdad? todos. Sí. Así quisiéramos verlos ahí, todas las enfermeras, los doctores, bueno, peleándose por estar cerca en la foto. Me gustaría comparar este hecho con algún otro que quizás se parezca muy lejano. Hay un joven estudiante de filosofía, de medicina, que hizo todo un trayecto por Argentina, Chile, para ir a Perú a un leprosario. Era el Che Guevara. Él fue y quería ser médico para leprosos. Y su camino hacia salir de su patria fue para ir a trabajar con leprosos. Y se pasó meses con ellos y lo adoraban. Ese acto de ternura del Che Guevara es como el del Papa. O es decir, al otro se lo ama en concreto. Un leproso, un niño, pero además enfermo. Porque no es el hijo bien, sino es el hijo enfermito con cáncer. Entonces, él ha querido decir, hay que cuidar al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, pero a los más vulnerables. El Che pensó en los leprosos, el Papa pensó en los niños enfermos. Eso es justicia. Pero además, con esa autoridad él puede después reprochar a los otros de no hacer cosas que parecen más importantes, pero al fin son relaciones humanas. Pero además el Papa lo ha hecho siempre, no ahora que es Papa, no ahora que están las cámaras. Vi aquí en Canal 11 un programa argentino en el que entrevistan a su familia, a su hermana y a la gente que lo conoció cuando desde niño inclusive, ¿no?
y había unas personas que vivían muy pobremente en las orillas de una ciudad, una favela, por decirlo así, y que dicen que comentaba una señora muy maltratada y los niños y las casas de lámina y como sabemos que son también aquí, barrios. y decían, cuando se fue del pueblo, lo lamentamos muchísimo, porque cualquier problema que tuviéramos, de lo que fuera, vamos con el con el padre Bergoglio, no era papa todavía. O sea, en este programa se ve cómo él en realidad ha sido así siempre. Es su vocación de servicio que lo ha llevado a donde está y a esta responsabilidad en la que ahora ha entrado en acción con las posibilidades que tiene, incluido su tiempo. Y vi en ese programa aquí en Canal 11 que perdió un pedazo de pulmón cuando era joven en aquella neumonía que casi lo mata. Un pulmón. Ahí dijeron perdió parte de un pulmón. Sí, claro. Sí, entonces imagínense 2.240 metros sobre el nivel del mar, el polvo, y el 17 de diciembre cumple 80 años. Y es un hombre incansable, pero que así ha sido siempre. No ahora porque es papa ni porque está en la Cámara. Y se vieron muchos ejemplos. Y también le decía, perdón, Bernardo, dice un sacerdote jesuita, dice, yo pensé que ser sacerdote era dedicarme a orar y orar y orar. Y un día llegó y me dijo, no, déjate de andar rezando ahorita, salte, porque afuera mucha gente te necesita. Entra en acción y con otras palabras, pero ponte a hacer algo. En la noche te pones a rezar y si te quedas dormido no te preocupes, porque Jesús te está viendo y sabe que todo el día fuiste bueno y ayudaste a los demás. Hola, Adriana, es parte de un sello de una generación latinoamericana de sacerdotes y religiosos. Y también la época militar. Que en toda América Latina, sobre todo a partir del concilio, se da esta perspectiva de ir al otro, al pobre, al desamparado, con los diferentes matices, ¿no? Algunos tenían una perspectiva más ideológica, otros más pastoral, otros más espirituales, pero es un sello de toda una generación que creo que es una época de oro en la vida de la Iglesia y que Francisco recupera esa tradición, ¿no? Sí. Ah, sí, ahora sí me cortas, ¿verdad? Bueno, sí, ya tenemos que ir a... Vamos. Está bien, ya no digo nada, ya nomás despido a las 11. Vamos a una pausa. El lunes 15 de febrero, el Papa Francisco saldrá muy temprano a bordo de un auto cerrado de la Nunciatura Apostólica hacia el hangar presidencial. Ahí tomará el vuelo rumbo al estado de Chiapas, entidad que se caracteriza por su alta concentración de población indígena. Se tiene prevista su llegada al aeropuerto chiapaneco de Ángel Albino Corzo a las 9 de la mañana. De ahí se trasladará en helicóptero a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ubicada en la región de Los Altos, donde celebrará una misa con 100,000 indígenas de todo el país, en el Centro Deportivo Municipal. Esta misa se celebrará en español, tzotzil, setzal y los cantos serán en mije, acompañados por las tradicionales bandas indígenas de Oaxaca. Para esta misa, los indígenas realizaron la casulla, la mitra, el báculo o bastón pastoral que usará el Papa Francisco. A la 1 de la tarde, comerá con 8 miembros de los pueblos originarios de México y los 2 obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi y Enrique Díaz Díaz, obispos titular y auxiliar de la diócesis, respectivamente. A las 3 de la tarde, estará en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde visitará la tumba del que fue obispo de la diócesis por más de 40 años, Samuel Ruiz García, fallecido en enero de 2011 y cuyos restos reposan en el interior del templo. Al término de dicha visita regresará nuevamente en helicóptero a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, para sostener un encuentro con familias en el Estadio Víctor Manuel Reina. Está previsto que el encuentro dure alrededor de 1 hora. Al finalizar dicha reunión, saldrá de regreso a la Ciudad de México y al llegar, de inmediato se trasladará en un coche cerrado a la Nunciatura Apostólica. Bueno, pues ya estamos de regreso y
Le cedo la palabra a mi querido Bernardo Barranco. Después del anecdotario, digo, les comento ahora en la pausa, vaya, con estas brillanteces, mejor ya los escuchamos a ellos. Bernardo, por favor, ¿por dónde vamos en esta agenda y las expectativas de mañana? Mira, yo creo que son expectativas diferentes. La expectativa de la mañana, que es en San Cristóbal, es evidentemente el tema indígena. Y hay muchos sectores progresistas, no solamente de México, sino de América Latina, que van a estar expectantes sobre el mensaje del Papa. Esperemos que, digamos, responda o esté a la altura. Va a haber va a ser una misa multicultural, va a haber lenguas, lleno de colores, etcétera. Va a ser una cosa muy hermosa, y particularmente el tema de Samuel Ruiz, que también hay mucha expectativa, se ha conversado mucho, el tema de cómo va a reivindicar la manera del cómo a Samuel Ruiz. Diríamos, los sectores progresistas y de izquierda, que la izquierda está muy desconcertada frente al Papa, este va a ser uno de los temas. Y el otro es el de familia. Y ahí los sectores conservadores y los sectores más bien de derecha están muy empeñados en que el Papa continúe con esta línea tradicional de la familia. Entonces, mañana va a ser un día de contrastes, de expectativas incluso contradictorias, y que va a ser uno de los platillos fuertes de la visita del Papa. Bueno, pero eso es más o menos mi punto de vista. No sé ustedes cómo la vean. Sí, no, yo coincido que allí está la expectativa. Es una muy buena noticia lo que acabamos de oír, que estará en la tumba de don Samuel. Eso necesariamente planteará las cosas, obligará a que la mirada esté ahí centrada. Y bueno, pues es una revalorización de lo que hizo don Samuel, que necesita ser puesto a la luz, ¿no? Entonces pues así, ahí hay mucha esperanza, ¿no? En la noche. Y con respecto a esta parte de las familias, pues me gustaría que dijera lo mismo que le dijo a los obispos, ¿no? Cuando es necesario pelear, peleen, pero con lealtad. Porque en esta parte de la unidad que quiere llegar con unos parches o unas soluciones rápidas a toda la problemática de la familia, ha causado el gran daño de la represión, y no va por allí, ¿no? Va por ver todo el lugar donde la familia no está siendo realmente el lugar de protección de los infantes. Doctor Dussel. Sí, me gustaría una reflexión más general en este punto que ya Barranco lo ha indicado. Yo creo que este Papa es fruto de 5 siglos de experiencia de cristianismo en América Latina, para el mundo, porque Europa y Estados Unidos son cristianos igual que Rusia, pero el Asia, donde es lo más poblado, y el África, no lo son tanto. Entonces, la única parte del cristianismo, y qué decir del catolicismo, que está en el sur, es América Latina. Y de aquí hay una experiencia que se va a mundializar, porque aquí están los cristianos pobres. Y también se encuentran en la mayoría de la humanidad. Y si seguimos así, aún en Europa y Estados Unidos va a haber más oprimidos. Quiere decir que de esta experiencia va a haber un proyecto futuro, y este es un primer Papa en una nueva línea. Debemos sentirnos en ese punto, pues, orgullosos de que es fruto de una experiencia latinoamericana, este Papa distinto. Pero usted dice, de aquí debiera venir una continuidad de lo que el Papa Francisco está haciendo, pero no sabemos después de él quién pueda llegar. Nunca se sabe, nunca se sabe. Lo que hay que prenderle una velita a la Virgen de Guadalupe es que dure mucho tiempo, o muchos años todavía, pero en estas cosas no se puede prever nada. Lo que pasa es que ya marca. Y lo que venga después va a ser medido desde esta manera de ejercer el poder. Ya va a tener que ser pensado de alguna manera. Yo lo que creo que también hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta es algo que no me ha gustado, unos aspectos que no me han acabado de convencer por parte de los organizadores y que siguen arrastrando los vicios
que en las visitas anteriores, y es el acomodo de la gente poderosa, pudiente, cerca del Papa. Y esto es una especie de contrasentido con el mensaje mismo del Papa. Pasó en el aeropuerto, pasó en la Basílica de Guadalupe, y es algo que yo estoy expectante por ver cómo se van a acomodar en el estadio. Porque si seguimos con esta lógica de que los ricos, los que pueden, los que tienen influencias, palancas, llegan al centro y cercanos a este personaje, pues significa que la iglesia local, porque ahí ya no es el Papa, es la iglesia local, claro. es poco sensible a lo que está planteando el Papa. Yeah. ¿No? Es poco receptiva al mensaje y está contribuyendo a un contrasentido. Eso es lo que me preocupa, pero los signos que he visto serían como uno de los aspectos no tan positivos. Ahora, yo creo que va a ser mañana un día lleno de color, eso sí, de cultura, ¿no? De milenarismos. Vamos a hacer un viajes por la historia, desde Bartolomé Las Casas, en siglo XVI, Samuel Ruiz, la realidad actual. Creo que mañana va a ser un día denso, muy denso en lo que significa este peregrinaje del Papa en México. ¿Y qué creen? Que ya tenemos que despedir. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Apenas estamos empezando. Sí, no, sí, estábamos calentando motores y... Perdón, pues ya, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Lucila, por favor. Muchas gracias. Lucila Servitje Montul, teóloga, doctor Enrique Dussel, doctor. Gracias. Buenas noches. Mi querido Bernardo. Adriana, nos vamos. Nos vemos mañana. Aquí estamos. Mañana, sí. Gracias a ustedes. Buenas noches.